Hola, sean todos bienvenidos a el periodo posclásico dividido en fases, presentado por Natalia Forero, Valeria Mancipe y Ángela León. Empezamos con la fase de la periodización, que tiene 3 etapas. Como primera etapa tiene la monarquía, que va del 753 a.C. al 509 a.C. Durante los primeros 2 siglos de la existencia de Roma, la ciudad fue gobernada por reyes. El rey elegido por el Senado concentraba todos los poderes y era el cargo vitalicio. Suyo era el poder máximo, militar y religioso. En este periodo, el monarca Numán Pompilio instaura el calendario de los 12 meses. El pueblo se transforma en ciudad y el territorio de Roma se divide en distritos. Será precisamente en el año 509 a.C. el fin de la monarquía. En este año, el rey Tarquinio el Soberbio, que gobernaba de forma autoritaria y despótica, es expulsado después de una revuelta. Como segunda etapa tenemos la república, que va del año 509 a.C. al 27 a.C. Después de la expulsión del último rey, los romanos iniciaron una nueva forma de gobierno, la república. Los distintos integrantes del aparato de gobierno, los 2 cónsules, los repartoros, los censores, los cautores, son elegidos por los ciudadanos romanos. A los cónsules los eligen los electores y a los miembros del Senado los censores, que previamente han sido elegidos por los electores. Y como última etapa tenemos al imperio, que va del 27 a.C. al 476 d.C. Este periodo empieza en el año 27 a.C. con Octavio Augusto como emperador y durará hasta la desaparición de Rómulo Augustulo, el último emperador romano del occidente, en el año 476 d.C. Durante esta etapa se superan las crisis sociales y políticas que el sistema republicano no pudo hacer de frente. Esta centralizada forma de gobierno tuvo como pilares al ejército, los funcionarios y el crecimiento. Esto atrae las mejoras de las vías de comunicación. Introducción histórica al derecho postclásico, derecho romano. Con la llegada del Diocleciano en el año 184 se inicia, según los historiógrafos, un nuevo periodo para la historia romana, caracterizado por una forma de gobierno absolutista, cuyo aspecto más destacable es la concentración de todos los poderes en las manos del emperador, que se supone en cierto sentido fuera la constitución, siendo considerado domus et deus. Este apelativo reconoce incluso la divinidad en la concepción pagana del Diocleciano y se mantiene también bajo sus sucesores cristianos, comenzando por Constantino, aunque entendiendo en el nuevo sentido de enviado en la tierra por voluntad de Dios. En el transcurso de este periodo, un evento determinante es en 395, la división del imperio en 2, con la constitución de un imperio en Oriente con capital de Constantinopla y de otro en Occidente con la capital de Roma. Las dos partes Imperium tuvieron distintos diferentes. El imperio de Occidente, atormentado por continuas invasiones de los bárbaros, fue obligado a ceder progresivamente varias porciones de territorio hasta caer en el 476, cuando el emperador Rómulo Augustino fue depuesto por Odoaco Acro. Llegado a Italia, el mando de las tropas germánicas, algunos años después, el mismo Odoaco fue combatido y vencido por el rey de Ostrogodos, Teodorico, que conquistó Italia y el imperio del Oriente, y por el contrario tiene una vida larga y sobreviviente todavía cerca de 1000 años hasta la conquista turca de 1453. El proceso de concentración de la producción del derecho en las manos del emperador ya comenzó en el transcurso del periodo preclásico. Se realiza completamente en la época posclásica y la única fuente viva de derecho está ahora constituida por las constituciones imperiales definidas y, por supuesto, legales. A continuación yo les hablaré sobre la fase del Imperio Doble, que comienza en el año 395 y termina en el 527 Justiniano. Entonces, con la muerte de Teodosio I, esta fase inicia con la división oficial del Imperio Romano. Se dividen en Occidente y Oriente. Estas partes tuvieron sucesos totalmente diferentes al otro, y frente a la religión se proclama la religión cristiana.
Y con respecto a las sucesiones, para Occidente fue Honorio y su asesor fue Estilicón, y para Oriente fue Arcario y su asesor fue Rufino. La fractura entre estos dos se volvió incalmable y los dos imperios empezaron a conducir políticas totalmente independientes. El Occidente se envuelve en una mala situación económica, mientras que en Oriente se trasladan los centros de Italia por las invasiones germanas. Honorio sube al poder muy joven, con tan solo 11 años de edad, y de estas circunstancias aprovecha su sucesor Silicón y nace un conflicto armado entre los dos imperios. En Oriente 408 muere Arcadio y lo sucedió su hijo Teodosio II en el año 423. Y en Occidente murió Honorio sin hijos y asumió Giovanni, quien era un alto funcionario de la corte, pero Teodosio no estuvo de acuerdo y no lo reconoció como emperador. Honorio no tenía hijos, pero sí tenía una hermana llamada Gala y su hijo Valentiniano III. Él sería quien tomaría el trono. Al volverse un imperio débil, fue objeto de rufianes y Valentiniano creció y gobernó, pero murió en el 455. Entonces ahí sube al trono occidental Ábito, quien se retiró en el 457, y subió al poder Flavio Juliano Mayoriano, quien estuvo hasta el año 461. Entonces, después de varias sucesiones, se establece como emperador a Rómulo Augustolo y un año después, en el 476, un rey bárbaro germánico llamado Odoacre le quita la vida a Orestes, quien es el padre de Rómulo, y tumba del trono del emperador. Luego entonces se da la caída del Imperio Romano de Occidente y empieza el siglo V e inicia la Edad Media, y se inicia la creación de un nuevo continente, es decir, Europa. A diferencia del Imperio de Occidente, el Imperio Romano de Oriente fue rápido y ágil de acuerdo a lo económico. Arcadio nació en Hispania y a los 17 subió al poder y reinó hasta el 408 y murió en Constantinopla. También gobernó con su consejero Rufino, y cuando muere sube al trono su hijo Teodosio II, que gobernó hasta el 450, y durante este tiempo reordenó la administración y promovió el desarrollo económico, y deja un gran aporte, el cual es el Código Teodosiano del año 439. Este es el primer código oficial. Entonces, después de varias sucesiones del trono, luego gobierna Justino I, quien fue un gran general, y luego gobierna su sobrino Justiniano I, y así termina el Imperio de Oriente. Este tuvo más vida que el Imperio de Occidente y supervivió en la Edad Media. Y bueno, esto fue todo por la fase del Imperio Doble. Y por último, tenemos la fase justiniana. Con Justiniano se llevó a cabo el proceso de profunda transformación que había ya iniciado en el curso del periodo posclásico y había marcado una importante etapa con la publicación del Código Teodosiniano. Derecho jurisprudencial al derecho codificado, mientras en la concepción clásica, como tantas veces se ha dicho, el derecho vivo nacía día a día, a través de la interpretación del jurista, que terminaba por imponerse mediante discusiones. Y este fue el periodo posclásico. Muchas gracias.